Javier Milei, presidente de la Nación, gracias por atendernos en estos minutos aquí en el Día Buen, del Trabajador. Feliz día. buen día, Luis, un gusto y feliz 2 años de programa. Te felicito y un gran trabajo. Bueno, muchas gracias. Acá estamos festejando en la mañana del Observador. En el Observador habíamos quedado que era un minuto nada más, pero le agradecemos muchísimo. Ustedes ayer estuvieron en Villa Lugano, estuvieron con el vocero presidencial. ¿Cómo lo recibieron? ¿Bien? La verdad que fue una actividad muy linda con manifestaciones de cariño muy, muy importante de la gente. Obviamente, bueno, ahora cada vez se me hace un poquitito más difícil ir caminando entre la gente y además tengo que tener algunos cuidados adicionales. Digo, tengo que hacerme cargo de la investidura. Eh, Ujú. pero la verdad que fue muy lindo por cómo la gente, eh, te diría, el cariño está intacto o se ha incrementado sustancialmente. Ujú. Es una batalla muy dura que van a tener con el kirchnerismo y también con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros en realidad la verdadera batalla que tenemos es sacar a la Argentina adelante. Y en eso creo que estamos siendo muy exitosos. Hemos logrado estabilizar la economía. Te diría que, acorde a las regularidades empíricas de Argentina, para mitad del año que viene la inflación va a ser historia, ¿sí? Ujú. Además, la economía está creciendo fuerte. El último dato fue de 5,7%, pero si tomás el desestacionalizado de 0,8, lo anualizaste, da 10%. El primer trimestre va a estar mostrando una economía creciendo al 6, el segundo al 8. Al mismo tiempo hemos bajado más de 20 puntos la pobreza, sacando 10 millones de personas de la situación de pobreza, que obviamente quedan cosas, sí, eso es obvio, pero lo alcanzado en el marco de un año es verdaderamente increíble, porque pensá que nosotros metimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. Y cuando vos mirás la evidencia empírica, ajustes mucho menores han generado caídas entre puntas del 15% y nosotros entre puntas la economía creció 6. Entonces estamos verdaderamente frente a un caso inédito, motivo por el cual varios de los ministros están siendo convocados a dar conferencias. Ujú. Digo, por ejemplo, Patricia estuvo en el Fondo Monetario Internacional explicando, digamos, la contención social y de la calle, digamos, frente a un ajuste de estas características. El propio Federico Sturzenegger lo sumaron como asesor en el staff en temas de desregulación, digamos, y bueno, y tanto Toto como yo estamos siendo convocados de universidades muy prestigiosas para explicar el caso argentino, así es que, eh, digo, Ujú. tenemos conciencia que hay mucho para hacer, pero lo que se hizo está verdaderamente, te diría, fuera de los manuales en términos de logros. Y bueno, ahora, como decía en la conferencia que di ayer en el Congreso Económico Argentino, bueno, ahora es el momento de empezar a discutir el crecimiento. La quita de los aranceles, las medidas económicas que va a tomar en los próximos días y que anunció ayer Caputo van en esa línea, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Mira, básicamente nosotros en esa presentación dejamos plasmado todos los elementos por los cuales nosotros generamos crecimiento económico. Lo que pasa es que hay un tema. Argentina es un país que viene de una decadencia de más de 100 años. Y hablar de crecimiento económico no fue parte de la discusión argentina. Siempre estuvimos corriendo atrás del dólar, atrás de la inflación, y entonces es como que hay que
traer discusiones poco convencionales para la lógica que ha sido el país en los últimos 100 años. Y, por ejemplo, un elemento importante en el crecimiento económico, el capital humano, que no solo es el trabajo que se hace en niñez y familia, en salud, en educación, en, digamos, reincorporación de la gente y lo que es el mercado de trabajo, ¿me comprendés? O, por Ujú. ejemplo, lo que tiene que ser en términos de libertad económica. Una de las patas de la libertad económica es la apertura comercial, la otra tiene que ver con el respeto de los derechos de propiedad, ¿sí? O, por Ujú. ejemplo, lo que tiene que ver con las de regulación, que está vinculado a un tema técnico que se llama eh, no convexidades, rendimientos crecientes, que tiene que ver con cómo las regulaciones te matan el crecimiento, o el rol que tiene, por ejemplo, el ahorro fiscal para impulsar el crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo mencionaba el caso de un trabajo de Juan Pablo Nicolini que muestra que una situación de equilibrio fiscal como el que logramos nosotros te brinda un piso de crecimiento del 4%, Ujú. más allá de que nosotros ese ajuste lo hicimos bajando el gasto y además llevamos 2.000 reformas estructurales, por lo tanto, Argentina, digamos, de mantener esta senda va a crecer muy rápidamente. Y obviamente, entonces, como vos muy bien decís, o sea, justamente el tema de la apertura es uno de los temas dentro o uno de los capítulos dentro de libertad económica. Y la verdad que nosotros estamos trabajando fuerte por eso y bueno, es cuestión también de saber esperar, digamos, no hay que ponerse ansioso. Yo entiendo que la gente necesita los resultados, pero también hay que saber que Ujú. tratar de construir resultados artificiales, el costo termina siendo enorme porque uno cree que avanza 2 pasos, pero después termina 10 atrás, ¿no? Sí, exactamente. Presidente, bueno, no quiero faltar a mi palabra que le di, que eran un saludo y eran 2 minutos. Agradecemos, nos extendimos algunos minutos más. Yo le haría 200 millones de preguntas, la tengo a Agustina, la tengo a todos los amigos aquí, a Martina, a Romina, que le harían 200 preguntas, pero no queremos abusar de esta de este festejo y que nos dio esta posibilidad de llamarlo. Eh, Yo te quiero agradecer a vos, Luis, por el trabajo enorme que haces, no, por por favor. las investigaciones que haces, digamos, en el plano de lo social, digamos, porque, digamos, hay toda la corrupción duele, pero en algunas cosas duele mucho más, cuando son a los abusos sobre los sectores más vulnerables. Y eso también ha sido una parte muy importante de este gobierno, ¿Mm? porque en el medio de no hay caja, no hay plata, y había que hacer el ajuste. Vos sabés que nosotros en el primer tramo, sin gastar un solo peso más, duplicamos el dinero que llegó a la gente, básicamente eliminando los intermediarios. Claro. Y en Sí. eso tu trabajo de investigación es muy valioso y nosotros lo ponderamos. Sandra ama tu trabajo, digamos, yo no se debería con tantas cosas, pero es cierto. Que dicho sea de paso, perdón, digamos, estuvo internada la ministra Petovelo ¿Qué después el del señor viaje a Brancatelli Roma? decía, sí, y el señor Brancatelli decía que estaba paseando en Roma. Por Después del eso a veces viaje me al enojo. Vaticano. Fue emocionante, ¿no? Sí, sí, fue una situación muy fuerte. Bueno, en el caso de Sandra, yo creo que junto a Guillermo Franco son los dos casos más conmovedores porque en el caso de Sandra, ella hablaba con el Papa con una frecuencia de un mes, Ujú. ¿sí? Donde básicamente cada 15 días le pasaba los reportes, o sea, el primero era un avance, después le pasa al final, y ahí discutían distintas cosas. Y con Guillermo Franco
Guillermo lo conoció desde sus 16 años, era el celador cuando él era alumno en el colegio, y entonces fueron, bueno, y mantenían cierta regularidad y donde claramente el Papa tenía un tema con el cuidado de los vulnerables. Mm. Entonces, las veces que me llamó a mí también, o sea, era, bueno, como estamos en ese tema y porque hay algo importante. En Argentina el dato de pobreza e indigencia se publica con una frecuencia semestral. Entonces, cuando vos tenés las tendencias, digamos, marcadas, esa frecuencia te oculta lo que está pasando. Entonces vos mirás el dato de pobreza que registra el INDEC sobre el gobierno de Alberto Fernández al final y te lo está subestimando porque tenés el promedio del semestre, pero ese número estaba Claro, creciendo. sí, sí, sí. Y encima tenías precios controlados, digamos, y, y tenías problemas de escasez, con lo cual, digamos, cuando sinceraste el número, pero eso solamente lo puedes ver en el indicador con frecuencia mensual Mm. y entonces eran 57%. Nosotros vamos siguiendo distintas metodologías y hay una metodología que están todos los Mm. analistas de acuerdo y tenés con frecuencia mensual, trimestral y bueno, por eso digo, yo anuncio y digo las cosas que digo en términos de pobreza y después sucede. Bueno, porque estamos mirando indicadores que tienen esta Claro, frecuencia, que anticipan, sí. pero claro, es porque metodológicamente es la misma metodología, nada más que se hace, digamos, por ejemplo, Martín González Rosada lo Mm. hace mensual y fíjate que siempre acierta. Mm. Bueno, porque la metodología es la misma. Sedlas también lo hace, pero lo hace con frecuencia trimestral y también acierta. Bueno, porque justamente ha habido un consenso en el área, digamos, de las personas que trabajan, los profesionales que trabajan en esto, de hacer un trabajo serio y de tener una metodología robusta y que se pueda estar monitoreando. Pero claro, como no es información oficial, porque digamos, en un caso es DITEL, en otro caso es la Universidad de La Plata, o en el caso de la UCA, nosotros, que era lo que hacíamos, lo íbamos informando de estos Claro. indicadores, como iban trabajando, para que, digamos, no tuviera que esperar 6 meses para ver cómo venía la cosa. Y, y, Y eso le generó mucha interacción a los dos, tanto a Sandra como a Guillermo. Mm. Hay tres ventanas con la respuesta que me dio presidente que le haría, pero insisto, no quiero abusar. Una es la relación del Papa que tenían ustedes, la otra es con los indicadores que pueden anticipar cómo viene la inflación, que se va a conocer en 2 semanas, y la tercera es, mencionó un periodista, no quiero caer con nombre propio a alguien, pero cómo es ¿por qué está tan enojado con los periodistas? Si es que está enojado con todos los periodistas, si no le gusta las formas, las mentiras, qué es lo que no le gusta tanto de la prensa. A ver, yo sabes que no tengo problema de contestar. La primera, el vínculo con el Papa. Esto yo lo conté. Yo cuando él me llamó por teléfono en medio de una nota que estaba haciendo con unos colegas tuyos, eh, y fue muy, muy afectuoso. Y después lo visité en Roma, yo le pedí perdón por mis exabruptos, tuvimos una charla maravillosa, me pidió que cuidara de los más vulnerables y yo me comprometí a documentarlo de manera directa o, digamos, vía la ministra Petovelo. ¿Mm? Y eso generó un vínculo muy, muy interesante. Después lo volví a ver en la reunión del G7 y después tuvimos algunas llamadas telefónicas y donde básicamente él me decía, cuídame de los pobres. Y ¿Mm? yo digo, creo que el trabajo le cumplí, porque si sacamos a 10 millones de personas de la pobreza, no estoy diciendo que esté terminado el problema, que el problema haya dejado de existir. 33% de argentinos pobres, un número aberrante.
pero 57 era mucho peor, y si caíamos en una hiper y nos íbamos arriba de 90 era una catástrofe. Entonces, uno tiene que también saber de dónde parte, o sea, nadie está pretendiendo decir que el problema se terminó, lo que estamos diciendo es que lo estamos resolviendo a una velocidad nada convencional, por decirlo de alguna manera. Eso respecto a lo que me decís de La relación con el Papa. la relación con el Papa. En cuanto a lo que tiene que ver con la inflación, ahí hay, digamos, hay títulos que cotizan y por lo tanto yo no podría estar dando información que podría ser entendida como información útil en el mercado. Nosotros somos optimistas en cuanto a que frente a todos los pronósticos catastróficos que tiraron, no se van a materializar. Todo el mundo tiene claro que frente a la volatilidad que se generó en la demanda de dinero en el mes y medio previo a la salida del cepo y que derivó en un salto en la tasa de inflación el mes de marzo, y todos pronosticando que se iba a acelerar, bueno, si estuviéramos en el mismo nivel ya sería un logro. Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza que pueda ser menor. El quantum es muy difícil, Luis, también. Y además, digamos, tendría que tener información que, además, como sé que es sensible para los mercados, yo tampoco la pido. O sea, yo no estoy pidiendo los indicadores de alta frecuencia porque, digamos, puede llegar a dar lugar a malas interpretaciones y entonces se llama profilaxis. Y el tercer punto respecto a al tema de los periodistas, no es con todos los periodistas. Si no te propongo, digo, búscame algún tuit o algo donde yo, por ejemplo, te agredo. Bueno, no es algo, digamos, no es... Alguno dirá, pero no te agrede porque viste que, o vio, perdón, que algunos también dicen, pero ahora hay prensa adicta al gobierno. Bueno, yo no me hago cargo, porque si hay que hacer alguna crítica, trato de hacerla de la manera más correcta o respetuosa o enojándome también, qué sé yo, no sé, pero no importa, soy una anécdota. Luis, a ver, acá, ¿sabes cuál es el tema? ¿Sabes lo que molesta e irrita? Es la mentira. Y cuando se miente, nosotros también tenemos claro cuando porque también puede ser un error. Ahora, el error por naturaleza estadística tiene ruido blanco, o sea, media cero. O sea, de un día cae para un lado, otro día cae para el otro, es entendible. O sea, eso no es un problema. El problema es cuando te equivocas para el mismo lado, siempre. Entonces hay algunas cosas que no están bien. A ver, si el señor Pagni me hace una analogía para asimilarme con Hitler, eso está mal y además es delito. Entonces le voy a caer con toda la de la ley. ¿Sí? Daya se lo marcó. Encima, lo de La Nación es un escándalo porque siempre se publica la nota completa de las atrocidades que dicen en la editorial. Lo recortaron, después trataron de arreglar y emparcharon de otra manera, con lo cual, digamos, eso ya muestra la culpabilidad. Es más, casi es de criatura, porque la verdad es que hoy están los videos, todos, con lo cual es muy grave, digamos, el intento de ocultar la mentira y la barbaridad que hizo Carlos Pagni, motivo por lo cual además lo voy a llevar a la justicia, porque uno no puede estar banalizando el holocausto. En Argentina, banalizar el holocausto, digamos, es considerado delito. Y no solo eso, sino que después, por ejemplo, también mintió diciendo que Manuel Adorni no iba a ir al debate. ¿Sabes qué es lo más irritante de todo esto? No solo que era mentira,
sino que además esa misma mentira la dijo en el 2023 cuando yo tenía que asistir al debate. Entonces, lo que vos te das cuenta es que hay un intento de mentir de manera sistemática, siempre en contra de mi persona. Y ni que hablar de la cantidad de barbaridades que viene diciendo regularmente. Entonces, digamos, porque la pregunta es más simple. A vos yo te hago la pregunta así, ¿a vos te parece bien que los periodistas mientan y digan cosas, barbaridades, que digan todo tipo de mentiras, calumnias, injurias, y que la otra persona no se pueda defender? No, si hay mentiras está mal. A veces el tema ¿es la mentira o es la opinión que molesta? No, la opinión, cada cual que opine lo que se le da la gana, eso, digamos, eso no es un tema. Acá el problema es la mentira. Y la mentira, si la mentira fue un error, Claro, bueno, porque entonces equivocarnos que podemos pidan equivocar perdón, todos. exactamente, que pidan perdón. Pero el problema acá es que no piden perdón y siguen sosteniendo como, a ver, te lo hago con dos ejemplos concretos. El señor Jorge Fernández Díaz, mintiendo descaradamente y abiertamente, diciendo que somos unos improvisados y que terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional en una situación desesperante. Nosotros veníamos trabajando en el acuerdo desde el mes de agosto. Es más, en la charla de ayer se quedaron, te diría, pasmados, porque viste que cuando empieza el año le pones un nombre. Entonces, por ejemplo, el primer año fue el año de la vida, la libertad y la propiedad. Entonces vos ves las cosas que nosotros fuimos reconstruyendo y justamente tiene que ver con eso. Ayer yo hablé, dije, ahora es el momento del crecimiento. ¿Cómo se llama este año? El año de la reconstrucción. O sea, fíjate que esto es un elemento súper armado y orgánicamente. De hecho, nosotros presentamos en campaña el programa más ambicioso de Ujú. todos decían que era imposible, y sin embargo, 1 año y medio, nosotros cumplimos con todas las promesas de campaña. Es Ujú. decir, nadie toma magnitud de esto. Es decir, nosotros hicimos un programa hiper exigente. Todo el mundo decía que cada una de las cosas que proponíamos era imposible, y al año y medio cumplimos todo. Entonces, eh, te equivocaste, pedís perdón, no lo hace. Es más, yo estaba haciendo una nota con tu colega Luis Majul, Ujú. entonces Él seguro está escuchando, le estábamos, mandamos un abrazo. abrazo grande a Luis. Entonces, fíjate esto, Luis me hace una pregunta sobre las retenciones. Ujú. Nosotros a principio de año, habíamos eliminado todas las retenciones de los productos no tradicionales, y para los productos tradicionales las habíamos bajado transitoriamente, y que bueno, digamos, esto terminaba en junio. Entonces, mi recomendación sana básicamente fue, mire, van a tener que liquidar porque después de que vence el periodo de baja transitoria, vuelve. Bueno, ¿me entendés? El señor Joaquín Morales Solá, mintiendo descaradamente, lo quería mostrar como una apretada al campo, una vergüenza. Afortunadamente estaba el profesor Juan Carlos de Pablo, ¿sí? Y le Ujú. paró el carro y le dijo, vos después te enojás porque Javier los ataca, pero ustedes dejen de mentir, documentate. Y sin embargo, Morales Solá seguía insistiendo en la misma mentira. Dijo, basta, Joaquín, termina con la mentira, documentate. ¿Sí? Y lo más increíble que dentro de los periodistas, digamos, que lo acompañan, ¿sí? a, a Morales Solá, Ujú. estaba la mentirosa de Florencia Donovan, que salió con una nota diciendo que yo amenazo con un garrote Ujú. al campo. ¿Me entendés? Y es mentira. ¿Me comprendés? O sea, y bueno, y ahora, digamos, estamos esperando que aparezca el número de inflación y vamos a dejar expuesto a todos los mentirosos que dijeron barbaridades con Mm. la tasa de inflación. Bueno, vamos a esperar. Presidente, gracias por estos ¿Sabes, Luis, lo que minutos. quiero que quede claro? Que el problema no es con la opinión, Ok, porque a ok. mí me encanta el No, debate. El sí, problema es no, con la aparte, mentira.
Fernández Díaz debe ser una de las plumas y uno de los periodistas más valiosos de este país, más allá de quizá este comentario económico. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que antes, sin redes sociales, no lo podías traquear. Hoy es un mero mentiroso, fabulador, que es digamos, por eso es un gran escritor, pero para la ciencia ficción. Y yo entiendo que la política hoy es ciencia ficción y chimento de peluquería, pero lamentablemente para gente que se ha dedicado de mentir y envenenarle a la gente, hoy las redes sociales les ponen un límite. Entonces van a tener que hacer un upgrade y van a tener que empezar a decir la verdad, y cuando se equivocan tendrán que pedir perdón, si no la gente se los va a enrostrar. Presidente, gracias por estos 2 minutos que le pedí y que terminaron siendo media hora. Uy, bueno, perdón. No, por favor. Yo te No, quiero por agradecer favor. a vos, No, Luis, por favor. te quiero dar las gracias Feliz Día del Trabajador, además. Bueno, yo tengo que seguir trabajando. Tengo 4 reuniones hoy. Tengo una a las 9:30, otra a las 11. Digamos, después tengo una a las 5 y la otra a las 8. Así que yo hoy sigo trabajando casi como de costumbre. Pero te quería dar las gracias por No, haberme por favor. elegido a mí para que pueda hablar en este día importante para tu programa que cumple 2 Le, años, y felicitarte a vos y a todo tu equipo. le preguntamos a los oyentes, a los amigos, a quién querían entrevistar y obviamente querían al presidente, ¿no? A Messi, a Bueno, Milei. se dio. Bueno, se No, dio. bueno, hubieran elegido a Messi, es más interesante. Le Es mando un el mejor de abrazo. todos los tiempos. Abrazo Muchas gracias. gigante. Javier Chao. Milei, presidente de la Nación. Uf, cuántos títulos, eh. Vamos a las noticias, dale.